Buenas tardes, vamos a hablar sobre el capítulo 11 denominado Análisis bursátil para inversión en acciones. Bueno, como una pequeña introducción tenemos que los elementos del análisis de acciones nos permiten tomar decisiones de compra o venta. Algunas de estas consideraciones son las que voy a mencionar a continuación. La primera de ellas es la forma en que se llevan a cabo las operaciones del análisis. Los tipos de operaciones, la compra, la venta, ventas en corto, préstamo y arbitraje. Los tipos de ganancias que ofrecen, los dividendos, ganancias de capital y la manera de calcularlas. Los tipos de acciones en cuanto a su definición contable, ya sean comunes, preferentes y certificados de participación ordinarias. Los tipos de acciones en cuanto a su calidad, como los blue chips o las AAA. Los tipos de oferta públicas de acciones inicial, primaria y secundaria. Y los índices bursátiles que nos dan un resumen del comportamiento de los precios. Antecedentes. Cuando nosotros hablamos de una acción, hablamos de su valor y estos valores pueden ser 4. El valor teórico se determina dividiendo el capital social entre el número de acciones en que se decide dividir nuestro capital. Como segundo tenemos el valor nominal que aparece en el título y es similar al teórico. En el teórico se utiliza cuando los títulos no tienen un valor nominal. Valor en libro o contables. Es el que tendría el documento en caso de liquidación de la empresa y se calcula dividiendo el capital contable mayoritario entre el número de acciones. Valor de mercado de una acción. Este es el precio al que se cotiza en un momento dado en la Bolsa Mexicana de Valores. Introducción al análisis bursátil. ¿Qué es una acción? Título que representa la propiedad de su tenedor sobre una de las partes iguales en que se divide el capital contable de una sociedad anónima. Los ajustes en los precios de estas acciones se dan cuando ocurren cambios en su precio de mercado o en su valor nominal o contable. Se pueden producir por diversos factores o diversos ajustes. Tenemos varios tipos de ajustes. El primero es ajuste en los precios por tomas de utilidades. El otro es ajustes técnicos en los precios. El ajuste técnico por dividendo en acciones, el ajuste técnico por pago de dividendos en efectivo, el ajuste técnico por suscripción de acciones nuevas. El análisis de valores bursátiles fundamental. Existen dos tipos de análisis de valores, el fundamental y el técnico. Vamos a hablar sobre el fundamental. Este se centra en las siguientes cuestiones. El análisis de los estados financieros, que este es el más común, el que se basa en la revisión de diversas razones financieras. Se agrupan en las siguientes categorías. Condiciones microeconómicas, aspectos macroeconómicos, situación política y aspectos psicológicos del mercado. Existe una abundante bibliografía sobre este tema, así que vamos a revisar las razones que con mayor frecuencia se utilizan, que son la razón de precio-utilidad y la de precio-valor del libro. En cuanto a las condiciones microeconómicas del análisis fundamental, se refiere al entorno de la empresa, como son la calidad de sus productos o servicios, el nivel de competencia de sus ejecutivos, su participación en el mercado, el estado de la actividad económica a la que pertenece. En cuanto a los aspectos macroeconómicos, tenemos que tener en cuenta la situación macroeconómica de México y los indicadores macroeconómicos internacionales. Soy Emuguel y les seguiré hablando sobre el análisis técnico. Nos dice que por lo general se considera que la teoría desarrollada por Charles Dow pues es la base fundamental del análisis técnico. Nos dice que aunque la práctica moderna es de este tipo de análisis incorpora muchas variantes de herramientas que se han desarrollado con el tiempo. Nos dice que la teoría de Charles Dow asume que el precio de la mayoría parte de las acciones que se mueven en el mismo sentido que en el mercado en su conjunto, y es por eso que pues es importante revisar la tendencia global del mercado. Nos dice que para esto pues Charles Dow ha creado dos indicadores, que uno era el promedio industrial y otro el promedio de ferrocarriles. Nos dice que con esos análisis de los promedios se revisa el comportamiento del mercado de acuerdo con las tres tendencias que pueden presentar. La primaria, que dura un año o un poquito más,
la segunda que dura unos cuantos meses y entre 6 meses regularmente, y la terciaria que pues son movimientos menores de poca trascendencia que duran unas horas o pues se prolongan hasta pues 2 o 3 semanas. Ahora nos vamos con el análisis gráfico. Nos dice que este análisis pues es tradicional y se basa en un estudio de las gráficas de los precios de las acciones en el mercado, pues esta es una de las herramientas más utilizadas. Estas gráficas de precios suelen incluir también el volumen negociado, la cantidad de títulos, que incluyen los valores máximo, mínimo y del último periodo, usualmente diario y pues son en días hábiles. Pues como podemos ver en la gráfica nos muestra muy bien lo que serían los precios y pues como nos dice en el texto nos tiene marcado el precio y cuál es la cantidad en tal día, ¿no? Ahora nos vamos con lo que es el análisis estadístico y pues los indicadores. Ok, nos dice que este tipo de análisis ha tenido un auge enorme a partir de la amplia disponibilidad de las computadoras personales, ya que vinieron a ofrecer una capacidad de manejo de grandes volúmenes de información que antes no estaba disponible, sino en forma muy restringida. Pues como sabemos ahora las computadoras de cierta manera han facilitado pues estos análisis y este trabajo, ya que pues tienen procesadores que pues hacen que se pueda manejar mucha información, ¿no? A como pues antes tenía que hacerse de manera manual y era más complejo. El texto nos menciona las herramientas del análisis técnico, que pues inicia desde el análisis gráfico, los promedios móviles, los osciladores, indicadores de precios y volumen y otros indicadores. Pues es importante mencionar que en esta lista apenas es un intento por visualizar el conjunto de las herramientas para el análisis técnico. Pues es necesario marcar detalles importantes. Nos dice que en el primer lugar es necesario tener presente que existen traslapes entre categorías. Ahora nos vamos con lo que son los promedios móviles. Nos dice que los promedios móviles son una de las herramientas estadísticas más útiles populares entre los analistas, que se utilizan en muchas áreas para suavizar los movimientos erráticos o estacionales de series de tiempo. Pues como podemos ver aquí en la gráfica tiene fecha determinada en la parte de abajo y pues cada línea nos marca un promedio dependiendo a la cantidad de días. Podemos ver que la línea roja tiene un promedio de 26 días, la línea verde tiene un promedio de 18 días y la línea amarilla tiene un promedio de 9 días. Es por eso que pues este promedio móvil suaviza más, ¿no? Y pues tiene como que pues este punto en el que marca las estaciones de series de tiempo. Bueno, y continuando con el capítulo 11, tenemos sistemas de cruzamiento de promedios móviles. Los sistemas de cruzamiento de promedios móviles se utilizan con frecuencia porque, entre otras de sus cualidades, son bastante sencillos. En el ejemplo se muestra la gráfica del IPC de la Bolsa Mexicana de Valores. La línea gruesa es el promedio móvil exponencial de 25 días y la línea delgada es el promedio móvil exponencial de 5 días. En este ejemplo es fácil apreciar uno de los posibles usos de un sistema de cruzamiento de promedios móviles, ya que mientras el promedio móvil de un menor plazo está por encima del plazo mayor, se tiene una tendencia alcista y por lo tanto es indicado comprar acciones o conservar las que ya se tienen, como se muestra en el periodo final de la figura. Pero por otro lado, cuando el promedio móvil de corto plazo rebasa hacia abajo al de mayor plazo, tal como sucede hacia el final del periodo que está aquí ilustrado,
Se marca el inicio de una tendencia a la baja y lo conveniente en ese caso es vender la participación accionaria o no comprar. En una tendencia a la baja, lo indicado sería esperar alguna señal de un cambio en la tendencia o quizás considerar la posibilidad de invertir en instrumentos derivados como futuros u opciones, los cuales permitan obtener ganancias en mercados a la baja. Y luego continuamos con el momentum. El momentum o la tasa de cambio es un indicador bursátil de tipo oscilador que mide la velocidad en el movimiento de los precios respecto a un número de periodos, en el sentido en que miden la fuerza o el impulso del mercado. Generalmente este indicador suele utilizar un estudio de entre 12 a 10 periodos, pero es totalmente personalizable al análisis de cada inversor. El momentum calcula la velocidad del cambio, resta el precio del cierre de ese día, el precio de cierre de algún día anterior. En símbolos se representa, como está en el ejemplo allá arriba, que es M igual a CI menos CI menos L, en donde momentum es representado por la M, CI es el precio de cierre del periodo, CI menos N es el precio de cierre de un número determinado de periodos atrás. El funcionamiento de este indicador es similar a lo que sucede cuando se alza un objeto hacia arriba. En el instante en que se lanza, por ejemplo, una moneda, esta lleva mucho impulso, el cual se pierde conforme el objeto asciende hacia el momento en que pierde todo el impulso y empieza a descender. Así, el momentum mide el impulso hacia arriba o hacia abajo. Pues obviamente que lleva el mercado o el título en cuestión con respecto al número de periodos anteriores que se usan para este cálculo. Lo más común es que este cálculo se haga como se ha mencionado antes, es que aunque hay varios que proponen calcular el indicador como un cociente, o sea, una división en estos símbolos, como está aquí, es el ejemplo que tenemos abajo, que es momentum igual a 100 CI sobre CI menos L. Bueno, ahora tenemos el oscilador estocástico de Lane. El oscilador estocástico fue desarrollado en los años 50 por George Lane y es un indicador técnico de impulso de mercado que muestra la ubicación del precio de cierre con respecto al rango entre el máximo y el mínimo durante un conjunto determinado de periodos. Bueno, de acuerdo al propio George Lane, el oscilador estocástico no sigue el precio, tampoco sigue el volumen ni nada parecido. Este indicador más bien le da seguimiento a la velocidad o el impulso del precio. Bueno, como regla general, el impulso cambia de dirección antes de que lo haga el precio. De esta manera, las divergencias alcistas o bajistas en este indicador pueden emplearse para pronosticar posibles cambios de tendencia en el precio de un activo financiero en el mercado. Bueno, esta fue la primera y más importante señal que identificó Lane. Asimismo, Lane empleó el oscilador estocástico para identificar condiciones alcistas y bajistas que pues, permitieran anticipar futuras reversiones. Debido a que este indicador está vinculado a los rangos, sus señales son más fiables cuando el precio se mueve dentro de un rango bien definido. Esta es una herramienta bastante útil para identificar niveles o condiciones sobre compra y sobreventa. Bueno, se basa en la teoría de que en una tendencia alcista los precios de cierre tienden a estar cada vez más cerca de los máximos del periodo, de manera similar en un periodo a la baja, donde los precios de cierre tienden a estar cada vez más cerca de los mínimos. Bueno, se calcula como KN igual a 100
por C menos 1000 entre max menos 1000, en donde n es el número de periodos utilizados para el cálculo, C es el último precio de cierre, max es el precio máximo del periodo y 1000 es representado como el precio mínimo del periodo. Ya al analizar la fórmula se aprecia que es un oscilador de tasa de cambio, ya que mide el cambio relativo porcentual de las diferencias entre el último periodo de cierre y el precio mínimo del periodo contra los periodos máximos y mínimos, o sea, el rango más amplio de variación de los periodos del título. Continuamos con sugerencias sobre información y recursos. Bueno, entre la enorme cantidad de recursos e información a la que se pueden tener acceso quienes están interesados en la inversión de acciones, destacan los sitios de internet y los periódicos. La siguiente clasificación nos puede dar una idea de lo que se puede encontrar en los diversos sitios de internet y en las subsecuentes que proporcionan información. Bueno, podemos empezar con sitios de internet de casas de bolsa, en los cuales podemos encontrar reportes, experiencias, simuladores y tutoriales. Después seguimos con sitios de internet de proveedores que proporcionan información financiera y bursátil. En ellos podemos encontrar páginas como Bloomberg, Infocel, Reuters y Yahoo. Y por último tenemos periódicos que nos pueden proporcionar datos, análisis y recomendaciones. Ya por último tenemos la página de Banamex. En este sitio se tienen dos posibilidades. El portal cuenta con 4 tutoriales elaborados por otras tantas universidades y también con 2 simuladores de inversión. Uno para inversiones en acciones y otro para inversiones en instrumentos derivados. Bueno, el simulador de inversiones Axie Game permite experimentar con las operaciones de la Bolsa Mexicana de Valores y ofrece información de los analistas de la casa de bolsa y acciones y valores de Banamex y sobre los movimientos del mercado de valores. Bueno, en este simulador, después de un sencillo proceso de registro para obtener las claves de acceso, se puede entrar y cada mes se asigna un fondo virtual para invertir. Al final de cada mes se hace un corte y se determina a los jugadores que hayan obtenido los 3 mayores rendimientos y se otorgan premios de 10,000, 5,000 y 2,500 pesos. Además de simular las operaciones y dar un seguimiento correspondiente a las inversiones para evaluar rendimientos en este simulador, también se puede obtener información de varios tipos, como alzas y bajas de la Bolsa Mexicana de Valores, la operatividad de la bolsa, mercados internacionales, análisis técnicos, soportes y resistencias, así también como recomendaciones que te da la página, indicadores. Este sitio es definitivamente una buena opción para aprender a ensayar e invertir.